México obtuvo una transición pacífica, esto es muy importante, pacífica, la democracia, por varias razones. Primero que todo porque las principales fuerzas políticas querían y tienen una vocación pacífica. Primero que todo, el PAN, por ejemplo, uno de los principales partidos de oposición, siempre apostó por la política pacífica, por la política democrática, por la política electoral. La izquierda, la otra gran fuerza de oposición, es una izquierda post-1989. Esto es, la transición a la democracia en México se da junto con la caída del socialismo real, junto con la caída de la Unión Soviética, junto con el muro de Berlín. La izquierda en el mundo, salvo algunas excepciones, opta por la transición a la democracia, opta por respetar y por interesarse en políticas democráticas, opta por las nuevas agendas y sobre todo opta por abandonar la violencia y meterse a la competencia política electoral pacífica. El tercer elemento, y esto es muy importante, dentro del PRI, que era la fuerza política que detentaba el aparato estatal, había también fuerzas que estaban en favor de la transición a la democracia, que estaban en favor de la modernización. Son los llamados, a mí no me gusta el término, pero los llamados tecnócratas. Entonces, en las tres principales fuerzas políticas había una preferencia marcada por modernizar el país, por alcanzar la democracia de manera pacífica. Nuestras tres principales fuerzas, y lo digo sobre todo de la fuerza involucrada, digamos, con el aparato gubernamental, con el PRI, y la oposición ubicada en el PAN, estaban en favor de la transición pacífica, del ejercicio pacífico de la política. La izquierda, que había sido partidaria de la lucha violenta, de la guerrilla, de la oposición a ultranza, había cambiado de parecer, y esto es un momento fundamental de la historia tardía del siglo XX mexicano, habían optado ya también por la lucha pacífica. Hay un elemento más. México, afortunadamente, no venía de un gobierno dictatorial, no venía de grandes purgas, no venía de grandes represiones. Cierto es, México había tenido un gobierno más o menos autoritario en buena parte del siglo XX, pero no teníamos los reclamos, por ejemplo, que pudieron haber tenido países en donde había atrocidades étnicas. México no traía conflictos religiosos. México tampoco traía, digamos, atrocidades como las habían vivido países en Sudamérica. Por lo tanto, no tuvimos que hacerle reclamos a militares, a criminales de los derechos civiles. Pasamos de un gobierno más o menos autoritario a un gobierno de ejercicio democrático.